¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea bienvenido a una emisión más de su noticiero En Cadena. En esta ocasión le voy a informar que los especuladores y compras de pánico escasearon el huevo en Ciudad Mante. Le voy a tener estos detalles. También a los locatarios del mercado municipal se les acabó el permiso para vender en las calles y lo siguen haciendo. La Sociedad Cooperativa de Autotransportes Urbanos solicita un incremento a sus tarifas. Le saludo nuevamente este miércoles y le doy a conocer la información. Especuladores y compras de pánico se considera que fueron los principales que escasearon el huevo aquí en Ciudad Mante y los municipios aledaños. Esto, a pesar de que se trató de una situación generalizada a nivel nacional, aquí se enfatizó precisamente por esos dos principales detalles. Así lo consideran algunos de los comerciantes del ramo. La evidente escasez y por ende el aumento drástico en el precio del huevo que se ha generalizado inclusive a nivel nacional en Manta y los municipios circunvecinos, esta situación se ha debido principalmente a la especulación, las compras de pánico y comerciantes que manejan enormes volúmenes, quienes aprovechan la situación simplemente para aumentarlo, aprovechando de esta forma la ley de la oferta y la demanda. Así lo consideró el comerciante del ramo en esta ciudad, Juan Cavazos, quien mencionó que contrario a lo que aparentemente muestra el panorama al respecto en la ciudad, todos los días hay producto. Los comerciantes que surten a los expendios, tiendas y centros comerciales siempre han trabajado para llevar a donde, a pesar de la situación, hay quienes todavía incluyen este producto en su dieta diaria. El precio por tapa o kilogramo observó un aumento promedio que lo ubica hasta en el doble de su precio normal, por problemas que se han dado a nivel nacional, en los cuales la situación más grave ha sido solamente en el estado de Jalisco. Mientras tanto, en condiciones normales, el precio del producto oscila entre los 50 y 60 pesos la tapa, un promedio de 2 pesos por pieza. Todos los días hay huevo, lo que pasa es que la gente como que hace compras de pánico, compra más de lo que necesita, más de lo que consume, entonces por eso se hace un poquito más la escasez, pero todos los días hay huevos, o sea, cada 2 días llega. Ajá. Como hoy surtimos, ayer llegó, surtimos hoy. Pasado mañana en la tarde vuelve a llegar, y el sábado vuelve a llegar, o sea, no hay escasez. La gente es la que hace este revuelo por tanto alboroto, tanta noticia, pero sí hay huevo. No es lo suficiente, pero sí falta. Hoy se está manejando como a 50, 52 pesos el cartón, de 30 huevos. ¿Y la gente todavía compra? Sí, la gente compra porque en otras partes está más caro. Ajá. Según se dice, Tampico es más caro, Victoria está más caro, San Luis pues no hay. Fíjese que en torno a este regreso a clases, comerciantes del mercado municipal salieron a vender sus productos a la vía pública, tomaron las calles Zaragoza y Guerrero para establecer sus comercios. El permiso inició del 28 de julio pasado y finalizaría el 20 de agosto, que fue el inicio de clases principalmente. Los locatarios siguen en ese lugar expendiendo sus productos y en vista de que, bueno, pues todavía hay demanda en todos estos. Esto en el sentido de que en las escuelas los alumnos el pasado lunes se presentaron solamente con un cuaderno y algunos no con el uniforme completo. Esto generó que en las escuelas les empezaran a solicitar ya lo que van a necesitar para todo el año y por ende, pues las ventas continúan. Fíjese que después de haber pasado toda esta algarabía del regreso a clases y el gasto tal vez el mayor de los que realizan en el año los padres de familia, ahora las autoridades se preparan para recibir el mes de la patria. En septiembre es tradicional toda esta fiesta, el 15, el 16 con el grito y el desfile respectivamente. Y bueno, pues los burócratas, integrantes del servicio de alumbrado público, ya fueron comisionados para colocar los tradicionales adornos. De esta manera se destacará pues las calles principales y también la fachada de la alcaldía con los tradicionales colores, los colores de nuestra enseña nacional y algunos otros alusivos a este mes y sobre todo a los héroes de la independencia. El gobernador Egidio Torre Cantú designó a Guadalupe Flores Valdés como subsecretaria de Gobierno, cargo que asumió este martes 21 de agosto, luego que la Diputación Permanente del Congreso del Estado aceptó su solicitud de licencia como legisladora local. En un esfuerzo conjunto entre el municipio, la Comapa y Coepris, signaron un convenio mediante el cual se habría de realizar un muestreo de todos los sistemas de distribución del agua en la zona urbana y rural del municipio por un equipo de verificación de la Coepris, esto para garantizar la dotación de agua de excelente calidad a los usuarios de este servicio. Estas acciones son derivadas del programa Vigilancia Sanitaria a la Calidad del Agua.
El municipio de Mante, que preside Humberto Flores Duy, se comprometió a realizar las gestiones necesarias para garantizar los mantenimientos y reparaciones que no se encuentren al alcance de los sistemas rurales de agua, con el fin de mejorar la calidad del vital líquido que reciben las familias de El Mante. La Sociedad Cooperativa de Autotransportes Urbanos solicita un incremento inminente a sus tarifas. Dicen, el servicio es cada vez menos costeable. La Sociedad Cooperativa de Autotransportes Urbanos consideró necesario el aumento inminente a las tarifas del pasaje por usuario que diariamente requieren del servicio en sus unidades, pues los gasolinazos mensuales y la compra de refacciones para seguir manteniendo funcional la flota vehicular cada vez es más cara. El presidente de esta organización, Antonio Calderón Romero, señaló que es necesaria ya una modificación a la prestación del servicio, y es por ello que lo han estado solicitando, y aún no les ha sido concedida la venia para aumentar oficialmente, y entre mejor sea la cantidad autorizada será más cómodo para seguir brindando el servicio, no solamente como hasta el momento, sino con cada vez mayor calidad de acuerdo a las necesidades de quienes día con día requieren del servicio. El entrevistado mencionó que por lo pronto el parque vehicular con el que cuentan y la factibilidad de seguir brindando el servicio a pesar de todas estas desavenencias económicas ha permitido seguir trabajando para los usuarios, pero esto no será por mucho tiempo y es por ello que se requiere que oficialmente se ha autorizado un incremento al precio del pasaje que no ha sido fijado. O no nos han autorizado de manera oficial por parte de la Secretaría de Transporte, que es la indicada, la autoridad indicada para hacerlo. Es sí cierto, hemos hecho gestiones en solicitudes, más bien dicho, gestiones y solicitudes pues, para que nos den ese aumento. Realmente lo necesitamos porque obviamente pues las necesidades están al día. Las gestiones se han hecho pues a través de su representante legal, que es su servidor, ante las autoridades. Como ustedes saben y la ciudadanía sabe, pues nosotros nos hemos visto muy golpeados, ¿verdad?, tanto en este año como en el anterior por los gasolinazos. Más o menos el año pasado hubo de 15 a 17, ahorita llevamos ya aproximadamente 8 o 9, que eso pues definitivamente nos incrementa, pues es el insumo con que se manejan la mayoría de los carros que esta cooperativa maneja. Dijo que con la estimación del aumento al pasaje se tiene contemplada la posibilidad amplia de continuar modernizando el parque vehicular acorde a las necesidades de los usuarios de esta ciudad y no solamente la manutención del gasto diario para seguir dando funcionalidad a la flota vehicular y la continuidad del servicio. Pero no obstante, el aumento gradual al precio de la gasolina refleja un panorama que presenta una posibilidad de seguir solicitando más a menudo que antes incrementos, pues con estos aumentos no solamente se modifica la alza el precio del combustible, sino que también las refacciones, lubricantes y todo lo necesario para seguir manteniendo funcional las unidades, inclusive para la mano de obra. Esto ha sido todo por el momento en esta emisión de su noticiero En Cadena. Lo invito a que continúe en sintonía con nosotros. Un servidor, Israel Reséndiz Martínez, de nueva cuenta, le agradece por su preferencia.